CTN Internacional. Transmitiendo por antena 20.1 área metro, 50.1 este, 48.1 área oeste y 34.1 área centro oeste. 106 Liberty Cable TV, 46 Claro TV, vía satélite, norte, centro, Suramérica y Europa. Además en las plataformas de internet. Aplicación CTNI, aplicación Wanda Rolón, YouTube CTNI, YouTube Wanda Rolón, radio online senda.fm. Los demonios caen, que huye la muerte y que ya no haya enfermedad. ¿Qué enfermedad es la que más se menciona por ahí? Mire, vamos a reprender el COVID y todas sus variantes, el COVID y todos sus demonios. Vamos a gritarlo a voz en cuello: ya no hay enfermedad, ya no hay enfermedad. Vamos, alguien que pueda usar la autoridad en el nombre de Jesús. Y en esta declaración incluimos todas las personas que usted sabe que están enfermas. Y declaramos que ya no hay enfermedad. Y vamos a escuchar los milagros. Esto no fue el domingo pasado ni el anterior. Es toda nuestra vida ante su gloria. Huye la muerte. Ya no hay enfermedad. Alguien que lo pueda declarar conmigo en el nombre de Jesús. Grítalo a la voz de 3. 1, 2, 3. Ya no hay enfermedad. COVID, te reprendemos en el nombre de Jesús. Tú y todas tus variantes les ordenamos ahora mismo que desaparezcan de sobre la faz de la tierra. Esas estadísticas bajas, esos hospitales se liberan en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre. Ahora mismo, Padre.
problemas y dificultades, yo veo la gloria de Dios. Algunos ven tribulaciones y pruebas, yo veo la gloria de Dios. Algunos ven enfermedades, hospitales, yo veo la gloria de Dios. ¿Qué estás viendo? Estamos viendo la gloria de Dios. Lo demás es lo demás. Yo quiero ver gloria siempre. Dígale a la persona que está a su lado, y si es su esposo o su esposa, como usted acostumbre, negro, negra, papito, lo que estamos viendo es la gloria de Dios. Dígaselo. Lo que estamos viendo es la gloria de Dios. A la persona que está detrás suyo, lo que estamos viendo es la gloria de Dios. No queremos ver otra cosa. Allá el mundo y sus aflicciones, nosotros vemos la gloria de Dios. Nuestra fe no niega la realidad, la modifica, la cambia, la transforma. Yo solo quiero ver la gloria de Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor y prepárese, porque si esto empezó así, yo tengo expectativa de algo grande, porque mi apóstol fue a las naciones y bendijo por allá, pero yo quiero que la bendición también caiga en este lugar. Oh, aleluya. Alguien que pueda adorar a Dios y decir: yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Alguien que diga: todavía no estoy satisfecho, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Alguien que le diga al del lado: hazme espacio, que quiero más, que quiero más. Alguien que le diga al del lado: yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. He venido a llenarme de más, de más, de más, de más, de más, de más, porque hay más, hay más, hay más, hay más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Grítelo, grítelo, grítelo: yo quiero más, porque es que hay más. Mi corazón está dispuesto. Queremos más. Queremos más. Oh, gloria a Jesús. Todos esos insaciables de la presencia de Dios, que hagan bulla, hermano. Todos esos insaciables por la presencia, los que tienen hambre y sed de la presencia, vamos. Somos los que creamos la atmósfera correcta para que lo sobrenatural de Dios se manifieste. No venimos como fanáticos, venimos a provocar que Dios haga cosas extraordinarias, y lo hacemos por medio de la adoración y la alabanza. Creamos el ambiente correcto para que lo sobrenatural de Dios comience a manifestarse, y por eso anhelamos estar en su casa. Aleluya. Oh, hay más de Dios. Saludemos como acostumbramos en estos tiempos tan maravillosos. Bendiga a su hermano que está a su lado y diga: qué bien te ves, qué bueno verte. Qué bien te ves, veo la gloria de Dios sobre tu vida. Qué hermoso, hermosa te ves, qué guapo. Dígale, profetice sobre alguien que lo mejor de Dios se ha desatado sobre su vida. Qué rico es estar en la presencia del Señor. Por eso los domingos no nos vamos a ningún otro lugar. Separamos este tiempo hermoso para estar en la presencia de Dios y provocar que cosas grandes sucedan. Puede tomar asiento en esta hora, pero queremos que se queden en pie las siguientes personas, porque queremos honrar su presencia en este lugar. Dice aquí que María Rodríguez y Lismari Sánchez, ella es hija de Alfonso Sánchez, viven en Carolina del Norte, están con nosotros esta mañana. Denle un aplauso al Señor. Qué bueno, María, qué chévere. Maritza Diana Ortiz, denle un aplauso a Maritza. Ángel Ayala y Brenda Quiñones de Carolina nos visitan. Qué bueno, denle un aplauso al Señor por ellos. Y Omaira y Carly, de aquí cerquita de La Alegría, denle un aplauso a Dios por ellas. Denle un aplauso al Señor por todas las personas que ya llenaron su tarjetita. Y si usted está por primera vez en esta mañana y no tenemos su nombre, como quiera, sea muy bendecido, amén. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Y denle un aplauso para que sepan que están en el mejor lugar. Qué bueno. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí esta mañana, honrarnos con su presencia. Le invitamos para que durante la semana, si no tiene un lugar donde adorar al Señor, pueda hacer de esta su casa. Algunos pusieron que no se congregan en algún lugar, así que le invitamos a ser parte de la familia de la Senda Antigua. Mañana, los caminantes caminan con el papá de la casa.
y hay oración en la casa del Señor, así que va a ser un tiempo hermoso en la noche. El miércoles estamos aquí adorando al Señor y el viernes comienza nuestra cumbre de cobertura. Alguien que pueda adorar a Dios. Aleluya, y saber, Rafa, me gustó esa expresión de júbilo. Amén. Porque tenemos una expectativa increíble, alta, grande. Y Dios nunca nos defrauda de lo que va a estar ocurriendo en la cumbre de cobertura en el año de cumplimiento. Y más todavía porque la cumbre y el día de primicias convergen, hermano. Así que esto va a ser una explosión de bendición. Este fin de semana comenzamos el viernes. Le hemos tomado el viernes a la mejor generación para comenzar nuestra cumbre de cobertura el viernes a las 7 de la noche, el sábado a las 8:30 de la mañana y el domingo en nuestro horario de los domingos. Así que le exhortamos a que venga temprano. Tenemos todo el protocolo como siempre activado. Eso, nosotros no hemos bajado la guardia en ese aspecto. Así que este es un lugar totalmente seguro para que usted pueda estar aquí este fin de semana. Mire, aquí hay más distanciamiento que en cualquiera de esos lugares que usted visita. Y más protocolo porque aquí todavía se siguen haciendo los protocolos correctos. Así que estamos en un lugar totalmente seguro y así va a continuar siendo. Así que le exhortamos a que venga y celebre con nosotros al Señor porque va a ser un tiempo hermoso. Hay reunión de JC Club a las 7:30 de esta noche, entiendo yo, en la catedral. Y todo el que quiera participar puede ir a la reunión. Atentamente, el pastor Tommy y el pastor Pichi. Así que ya tenemos eso ahí debidamente informado. El jueves continuamos el discipulado. Este jueves fue una noche maravillosa. Más de 20 personas se conectaron a la clase, así que toda la gente nueva que está llegando y demás, y los que desean ser parte de la casa, le exhortamos, puede comunicarse con esta servidora llamando a la oficina durante la semana, 787-730-5880. Le voy a dar unos minutitos para que apunte el número de teléfono o nos escribe por correo electrónico. Y por correo electrónico envíenos su nombre completo, su dirección, su ocupación, su fecha de nacimiento, porque usted va a recibir algo siempre el día de, si pone la fecha correcta, póngala en español. No me ponga 0102 y piense que yo voy a adivinar que 01 es el día o el mes, ¿verdad? ¿Te entiendes? Ayúdenme, hermano, porque hay gente que me escribe, pastora, esa no es mi fecha, pero es que usted no me, ¿verdad? No me la proveyó correctamente, así que me pone el mes en palabras y el día en número, obvio, y me lo deja saber porque siempre se le envía algo el día de su cumpleaños, así que por ahí me escribe el correo electrónico y también me envía esa foto con todos los arreglitos que usted le quiere hacer, no hay problema. Usted me envía la foto ahí a la dirección de correo electrónico y le preparamos su tarjeta de membresía, le asignamos su número de miembro, que también lo puede utilizar como su número para diezmar. Así que todo ese proceso lo estamos haciendo, lo hemos continuado haciendo a través del correo electrónico para así cuidarle a usted, cuidarme yo, cuidarlo a todos, y lo seguimos haciendo, amén. Y aunque usted no tenga número, el número es bien fácil, usted me llama y yo le asigno uno rapidito, pero aunque usted no tenga número, póngame en el sobre de los diezmos o cuando usted vaya a hacer las transacciones allí con los diáconos tan tremendos que son, que se sientan allí, usted pone el nombre completo, no me ponga Torres, no me ponga ET, porque tiene que poner el nombre completo con el apellido y los dos apellidos, porque tenemos muchos José Rivera, muchas Carmen Rivera, o sea, entonces queremos adjudicarle a la persona correcta, nombre con dos apellidos, número de teléfono, y en el mismo sobre, si usted no tiene un número y lo quiere, usted me pone ahí y rápidamente lo llamamos y le hacemos todo ese trámite. Es muy sencillo, solamente queremos su nombre completo, su dirección y ocupación, y después así usted puede solicitar la carta de sus donativos porque tenemos su información. Si no la tenemos, pues no la podemos preparar, porque es un servicio que la iglesia da con muchísimo amor. Y sí, porque todos sus donativos a esta casa son 100% deducibles de su planilla de contribuciones sobre ingresos. Así que mire esa bendición, vamos a aprovecharla, pero tenemos que tener tu información para poder preparar esa carta correctamente. Prematrícula abierta en la mejor academia cristiana, la Academia Cristiana Yará, para agosto 2022, este nuevo año escolar.
hasta mayo 2023, puede llamar a la academia y puede separar con un depósito reducido y recibir 20% de descuento en su matrícula. Así que esa bendición es hasta marzo 31. Aproveche desde ahora y llame 787-730-5088. Es el teléfono de la academia. Y vaya separando estas fechas que vamos a decir a continuación. Por lo pronto, el 18 de febrero tenemos cena y conferencia para matrimonios, así vaya guardando la fecha. Y el 5 de marzo tenemos el Congreso de Mujeres Débora, poderoso. Y también Débora en Orlando, ya tenemos la información, puede llamar a las oficinas o comunicarse con nuestra hermana Linet, líder de Mujeres Déboras, para Débora en Orlando, marzo 24 al 26, y en julio 8 al 10 tenemos el Congreso Apostólico y Profético. Ya tenemos una serie de auspiciadores que hacen posible que estos eventos sean libres de costo. El que quiera añadirse puede comunicarse con nuestro hermano Hernán o con nuestro hermano Frankie, gerente del canal, y le vamos a dar toda la información que usted necesita. Las clases de la universidad comienzan el 5 de febrero, dice aquí a las 9 de la noche. De la mañana, a Lucy se te fue el palito. Ok, a las 9 de la mañana en el salón de oración. Así que los esperamos. La primera clase, el diseño de Dios para la iglesia, y todo el que desee estudiar una vez al mes a nivel de asociado, bachillerato, maestría y doctorado en nuestra universidad puede comunicarse en la semana con nuestra hermana Lucy. Ella le va a dar toda la información. Y la graduación de nuestra universidad, que se había pospuesto, ahora mismo va a estarse celebrando el 29 de enero a las 2 de la tarde, así que venga a celebrar con nosotros. Esos son todos los anuncios más importantes. Denle un aplauso al apóstol que ya tenemos en la casa. Sean bendecidos. Ay, este miércoles en Tabernáculo, Pastor Rafa, qué bueno. Amén, en la mañana. Ah, míralo allí. Okay. Gracias, hija. Bendiciones para todos. Llegamos, gracias a Dios, todo negativo, pues si acaso antes y después, gloria a Dios, llenos de gozo, llenos de energía, llenos de fuerza, porque el hacer la voluntad del Señor es lo más que nos agrada. Quiero agradecer al Padre Celestial, su amor y misericordia que nos mantuvo durante todo este viaje, desde que llegamos lunes para Eclesia 2022 con el pastor Edwin Álvarez. Se suponía que comenzara martes, pero él me pidió que comenzáramos lunes. Comenzamos lunes, predicamos lunes, martes, miércoles. El jueves fuimos a Chitré, para el área donde están nuestros hijos, el pastor, el apóstol Junior y Carla, donde han hecho un trabajo extraordinario. Las 3 iglesias se unieron en un centro de convenciones enorme, sabiduría de lo alto, con todos los protocolos. Y después de allí pasamos nuevamente a Panamá a ungir a nuestros pastores que ya están funcionando hace como un año, pero yo no había podido ir allá. Así que él es el licenciado Francisco Castañeda y Caterina, su amada esposa. Y los que están al lado también son parte como hijos, son Jocelyn y José, que milagrosamente después de 11 años, ya va a tener una niña, gloria a Dios, y está embarazada. Y ahí los ungimos, hay un grupo hermoso. Vamos a ver, esa es la iglesia donde está Caterina y José. Ahí está nuestra hermana Damari, gracias por acompañarme, hija. Qué bueno, ya aprovechó y vio sus hijos también allá y sus nietos que están preciosos. Esa es la congregación, hermano. Esa congregación tiene un año. Ya están buscando para dónde mudarse. Jocelyn y José tienen 200 personas también. O sea, un avivamiento. Y allá dicen que hay COVID también, pero la gente va a la iglesia. Aleluya. Pero va todo el mundo, ¿ve? Entonces, ese es Eclesia. Había más de 7,000 personas juntas. Todo el mundo protegido. Yo entraba y salía por una puerta distinta, ¿verdad? Porque ellos me cuidaron muchísimo. Ese fue también un almuerzo auspiciado por uno de los empresarios. No siga tan rápido que ahí, gracias. Uno de los empresarios, allá se acostumbra, déjame decirlo alto, cada empresario auspicia en diferentes lugares un almuerzo durante los días de Eclesia para los invitados y pastores. Y ese día le tocó al hermano Satis, que lo conocemos de mucho tiempo, un hombre que Dios ha bendecido, tiene hoteles y todo, que es parte de la congregación. Y ahí Dios me permitió dar una palabra de bendición.
en la mesa donde yo estaba sentada fueron invitados el nieto de Jimmy Swaggart, que se llama Gabriel Swaggart. Es un predicador tremendo. Es el de la camisa color violeta. Entonces el hermano que está a la extrema, ¿verdad?, al lado de él, se llama Pastor Morris. Ese varón estuvo preso y el Señor lo sacó de ahí. Hoy es un evangelista, ministro del Señor, pastoreó por muchos años, pero ahora está dedicado a apoyar a los pastores. Entonces el otro señor que está al lado mío, el moreno, es millonario. Su único ministerio es ser millonario y hacer millones. Eso fue lo que él dijo. Porque el Señor le dio el ministerio de dar. Pero para dar, ¿qué tiene que? ¿Alguien quiere ese ministerio? Nadie se apuntó. Pero él fue a predicar y predicó espectacular. Entonces los empresarios es la hermana, hermano Satis y esposa. Y ahí estamos con ellos adorando al Señor. Próxima, ahora sí. Ese es el hermano Morris, que estaba muy contento de vernos. Hace 25 años que nos conocemos, desde que yo voy a... ¿Conocen a ese joven? A Choco. Choco dice que en Wisconsin no usan mascarilla, que nadie habla de COVID, que no hay nadie con COVID. Y ese es el apóstol Edwin Álvarez, un hombre de Dios muy lindo. Esa es una amiga que se llama, ella tiene un programa de televisión aquí, se llama Zaira. Ella y su esposo, cuando fuimos a su iglesia allá en Indianápolis, Minnesota, hace tiempito, le profetizamos que Dios le iba a bendecir. Ya tienen 1,500 personas. Son 2 puertorriqueños, tremendos hermanos. Estos son los asistentes de pastor del pastor Choco. No sé dónde es eso. Ah, ese es el salón. Mire qué hermoso lugar. De la pastora Carla y el apóstol Junior. Ellos un salón que acomodaba 1,000 personas. Bellísimo, bellísimo. Ellos hicieron un trabajo, como usted puede ver, todo el mundo con protocolo, todo el mundo allí se le puso alcohol a la ropa, todo. Allí el perfume fue diferente, todo el mundo estaba bien bendecido. Y con distanciamiento muy lindo, casi todos pastores. Y yo feliz porque ver todo lo que Dios está haciendo, realmente fue una experiencia muy linda. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gracias por sus oraciones. Dije gracias por sus oraciones. Ahí está. Ahí estoy orando por los enfermos. Hermano, la gente caía así, sanándose, sanándose, sanándose. Porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Y este miedo que tiene la gente ahora no le permite la manifestación libre del Espíritu Santo. No podemos estar en esa. Mire eso, mire cómo está la poquita gente ahí. La gente haciendo fila para entrar. Cada reunión más grande, más gente. Y ellos, pastora, gracias que vino, porque la otra vez no pude llegar. Pero Dios se glorificó de una manera muy especial. Una hermanita fue sanada de las piernas, de la espalda, otra del vientre. Ella sintió cuando se le arrancó el tumor del vientre. Fue impresionante, hermanos. La gloria siempre es y será para la gloria de Dios. Ahí está la unción de Dios. La gente caía. Francisco me decía, pastor, yo tenía deseo de ayuda. Yo no, ahí no, porque ahí te dan un tiempo, porque hay más predicadores. Pero yo reduje mi tiempo quizás de hablar, de predicar, pero sí para ministrar y mostrar los milagros, porque hay que hacerlo. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Así que agradezco al Señor. Gracias, gloria, qué lindo. Mire, ahí están los testimonios. ¡Wow! Tremendo, hermano. Muchos testimonios. Mire el hermanito brincando. Bueno, fue bien bello. El reino de Dios se sigue expandiendo. Esto no lo detiene nada. Esto no lo detiene nadie. Dice la palabra del Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y yo oro y bendigo a todos los pastores. Respeto sus decisiones, ¿verdad? Las que sean que están tomando algunos y otros. Pero esta casa no se cierra. No estoy para criticar a nadie, cada cual, ¿verdad? Dará cuenta al Señor, pero aquí tenemos la bendición de tener la comodidad que Dios nos ha dado para este tiempo. Dios se la sabe toda, hermano. Dios se la sabe toda. Y damos gracias al Señor. Bueno, ahora sí, tráigame mi mascarilla, por favor, porque voy a presentar una niña
que ella tiene algo que va a compartir con nosotros. Lo prometido es deuda. Le queda bonito, hermano, la cadenita. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a Melody, consigamos un micrófono, que pase por aquí, ya que ella viene a presentar un gran logro que Dios le ha permitido. Te felicito, mi amor. Qué bueno tenerte, gloria a Dios. Adelante. Aleluya, bendiciones a todos. Pero espérate, bendiciones. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Vamos, dele ahí un fuerte aplauso, vamos. Mire eso. La verdad es que me siento bien contenta, bien honrada, bien emocionada de estar aquí, ¿verdad? En este momento tan especial. Me da gracia porque este año nosotros habíamos decretado que iba a ser un año de cumplimiento y hoy, ¿verdad? Es un día especial, por lo menos para mí, para mi familia, porque hoy se marca un cumplimiento en mi vida, porque cuando yo creía, vamos, dele ahí. Es impresionante porque cuando yo creía que esto se iba a cumplir muchos años después, Dios decidió, ¿verdad? Le plació que esto fuera ahora. Y en un momento dado yo no me vi capaz de poder escribir un libro a mis 17 años. Pero sin embargo Dios me dio la sabiduría, Dios me dirigió. Y es por eso que primero que nada le doy las gracias al Señor, a mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Porque sin Él no lo iba a poder realizar y toda la gloria y toda la honra es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero también darle gracias a mis padres que son mi ejemplo a seguir. Ellos siempre han estado motivándome, aconsejándome. La gente, como le dice, la gente ve la gloria, pero no conoce la historia, ¿verdad? Y la gente ve este libro, pero lo que no sabe es cuántos consejos, cuántos quizás regaños, cuántos quizás motivaciones que en algún momento me dieron. Y yo quiero tomar este tiempo para honrarlos públicamente a través de la televisión, a través de la radio, honrarlos porque todo lo que soy se lo debo al Señor, pero también se lo debo a unos padres que siempre estuvieron ahí para mí. Así que padre, madre, no te canses de declarar la palabra sobre tus hijos, porque en algún momento tus ojos lo van a ver. Y me siento bien agradecida por mis padres Dwight Ortega y Lorna Colón. Quiero también, obviamente, darle gracias a mi apóstol, ¿verdad? Por siempre cubrirnos, por siempre apoyarnos, por siempre creer en el depósito, no simplemente en el depósito que Dios desató para mi vida, sino el de mi familia. O sea, me siento bien honrada que esto se esté dando, que esta oportunidad y de tantas cosas, ¿verdad?, que pudo haber hecho, tuvo el tiempo también para hacer el prólogo de mi libro. Y para mí es un privilegio, no que simplemente el lanzamiento se esté haciendo aquí en mi casa, sino que el prólogo lo hizo mi apóstol y de verdad que me siento bien honrada. Y para que sepa, este libro es para usted, mire para allá, un fuerte aplauso. Quiero también darle gracias a amistades, a personas esenciales en mi vida que fueron una pieza clave y que aportaron en este proyecto. También sé que no se encuentran aquí, pero quiero darle gracias a los apóstoles Vientos que también aportaron el proyecto y me siento bien agradecida, bien honrada. Para empezar, quiero dar un breve resumen rapidito, no quiero tomar mucho tiempo. ¿De qué trata este libro? De cómo nació las 31 mentiras. Todo empezó porque yo hice una encuesta para jóvenes y pregunté, ¿qué mentira el enemigo te ha querido hacer creer? Y fue impresionante ver la cantidad de jóvenes que me contestaron y mentiras, como mentiras tras mentiras, mentiras repetitivas. Y el Señor puso este proyecto en mi corazón y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a escribir en base a cada mentira. Y este libro no es un libro cualquiera, no es un libro que tú lo lees y ya no. Esto es un libro en el que hay 31 mentiras, o sea, 31 días. Es un devocional en el cual cada día usted va a derribar una mentira.
mentira. O sea que usted no simplemente será un lector de un libro más, sino que a usted terminar este libro, usted reconocerá que usted es un vencedor. Y este libro yo no lo escribí porque pues esta mentira se me ocurrió. No, cada mentira tiene un rostro. Cada mentira una persona se identificó. Y te puedo decir más, hasta yo fui también atacada por una de estas mentiras. Pero cuando tú conoces la palabra y cuando tú conoces quién tú eres, tú reconoces que toda mentira se derrumba con la verdad de su palabra. Vamos, yo quiero que tú alces conmigo. Vamos, alza la mano conmigo y repite: toda mentira, vamos, se derrumba con la verdad de su palabra. Así que puedes adquirir este libro. Vamos a estar en las 3 puertas, pero yo voy a estar en la puerta de mi mano derecha, a la que usted, su mano izquierda. Por si quiere que se lo firme, vamos a estar allí. De verdad que adquiérelo hoy. Muchas personas me están escribiendo de que quieren este libro. Yo les recomiendo que aproveche el día de hoy y lo adquiera, porque yo sé que este libro te va a bendecir. Y siempre recuerda que toda mentira se derrumba con la verdad de su palabra. Muchas bendiciones y muchas gracias por la oportunidad. Vamos a estar de pie, vamos a extender nuestras manos. Vamos a dedicar este libro. Este es un devocional, dice para jóvenes, pero es para todos. Porque es una joven que lo escribe con una profundidad en la palabra. Y libros así hacen falta hoy, porque la palabra de Dios dice que conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Padre, te damos las gracias. Gracias por Melody, gracias por este libro, su primer libro de los muchos que ella va a escribir. Señor, porque tú me mostrabas mientras ella hablaba que esto abrió, Señor, una cantidad de recursos para tu hija, Señor, para seguir bendiciendo no solo la juventud, sino a tu pueblo. Que ella será recordada y reconocida por la aportación que está haciendo, no solo por la unción y el mensaje que tú has puesto en ella, sino que estos libros van a bendecir a las naciones. Padre, dedicamos este libro a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaramos que será el bestseller en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te amo, gracias. A la sal, y qué tremendo, ¿verdad? Qué privilegio. Adelante, Pastor Rafael. Amén. Gracias, apóstol. Amén. ¿Alguien más le da otro aplauso de bienvenida a nuestro apóstol? ¿Cuánto le da un aplauso de Welcome Home? Aleluya. Oiga, y hablando de mentiras, vamos a seguir ahí unidos. Primero, mi recomendación, hermanos, proyecte sus hijos y sus nietos hoy en la vida de Melody. Voy a repetirlo, proyecte su vida, la de sus hijos y la de sus nietos hoy, proyéctela en la vida de Melody. Así que de esta manera les pido que por favor cooperen, llévense un libro, 2 o 3 para cooperar y que sea una venta extraordinaria. Yo voy a estar allí con ella también, no voy a firmar autógrafo, los va a firmar ella, pero yo sí le voy a llevar la gente allá, así que quiero unirme a esta bendición de una hija de la casa, hermano. Alguien aplaude esta victoria. Te felicitamos, Melody Ortega. Escucha una mentira. Sabemos que nosotros los creyentes estamos y hemos basado nuestra vida financiera, nosotros hemos descansado en las promesas de Dios. Y hay sobre 82 promesas que el tiempo no me da, porque solamente si las leo en un minuto nos tomaría más de una hora. Pero específicamente de las finanzas hay sobre 25 versos. Déjenme leerles solo 2 para que vea que es mentira del enemigo que Dios no quiera bendecirte. Alguien tiene que gritar fuerte: Dios quiere bendecirme. Alguien tiene que gritarlo más fuerte: Dios quiere bendecirme. Mire lo que es no faltar a ningún culto. Por eso es que yo no falto, yo le meto a esto, hermano, de años. Desde los 16 años yo no encuentro 50 ausencias, no las hay. Desde que tengo 16 años no llega a 50 ausencias, porque algo Dios siempre habla.
Alguien escuchó a nuestro apóstol ahora mismo decir del hermano Moreno de Panamá que su ministerio es ser millonario. Necesito ver las manos arriba de alguien que lo vio al morenazo. Pues alguien tiene que entender que si eso llegó hasta este altar es porque alguien aquí se va a dejar salpicar por esa unción. Quiero ver las manos arriba de los millonarios. Alábalo, Wilhelm. Así que es mentira de que Dios no quiera bendecirte. Primera de Timoteo capítulo 5, misil 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, alguien diga, esta es mi casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Lucas 6, esto es Biblia, Lucas 6, 16, 11. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, Dios está confiando en nosotros, ¿quién podrá entonces confiarles lo verdadero? Hay un tema de finanzas que se nos ha sido confiado también. Alguien que diga amén a eso. Lucas 6, 38. Le dije que son sobre 24. Voy con el último, el tercero. Den y se les dará. Den y se les dará. Den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida, desbordante. Alguien diga, eso es para mí, por favor. Porque con la misma medida con la que ustedes midan serán medidos. Y esto también está hablando de nuestras finanzas. Hay algo que la pastora Elizabeth me acaba de confirmar para la mañana de hoy, y es lo siguiente. Dijo ella, nuestra apóstol acaba de estar en Panamá bendiciendo a Panamá, y yo dije, yo quiero que mi pastora y mi pastor, los apóstoles Wanda y el apóstol Pablo, bendiga hoy la iglesia y los ofrendantes. Ay, qué poca emoción. Voy a virar, fueron 4 pasos que di. 1, 2, 3, 4. Yo quiero que nuestros apóstoles bendigan a los ofrendantes de la iglesia hoy. Ahí es que va la vuelta. Y voy para la Biblia que me fui. Lucas 24. Ay, póngase el cinturón un momento. Lucas 24, 50. Refiriéndose a Jesús y Camasayama. Jesús los sacó fuera hasta Betania. Agárrese, pastor Pablo Ortega. Mire lo que dice aquí, algo que usted hace. Y alzando sus manos, los bendijo. Un aleluya ahí, un aplauso acá. Y los sacó fuera hasta Betania. Y llegaron los ofrendantes. Y alzando sus manos, los bendijo. Y luego dice, y aconteció que bendiciéndolos. ¿Alguien quiere esa bendición? Póngase de pie. ¿Dónde están? Necesito al apóstol Wanda Rolón Miranda en uno de los extremos aquí, con todo el respeto, el amor, el cariño que les tengo, para que bendiga esta sección de ofrendantes. Necesito al apóstol Pablo Ortega con toda su elegancia, que por favor me bendiga a otra sección de ofrendantes, y que extiendan sus manos sobre el pueblo para bendecirlos. Dame las manos arriba. ¿Dónde están los que quieren esa bendición? Hermano, le fui por la Biblia. El extender las manos. La extensión de las manos de nuestros apóstoles bendice al pueblo. Vamos, alguien que diga amén a eso. Y con todos los requisitos de seguridad, usted se va a acercar, o usted lo va a hacer a través de ATH Móvil en el área de negocio Alaba 7 o por PayPal. Míralo ahí el verso, míralo ahí. Gloria nos ayudó. Escuche, hermanos, y usted crea firmemente que luego de esta bendición usted saldrá grandemente bendecidos.
Oh, el sermón va a ser aparte, pero ahora viene la bendición de la extensión de las manos de nuestros apóstoles. Adelante, apóstoles. Jenny, acércate a cantar el himno con el que cerramos ahorita. La hermana Jenny, por favor. Con el grupo de adoración, vamos a ese himno. A ese himno, vamos. Por favor, le pido ese cambio a adoración rápido. Y la gente puede ir pasando. Vamos, vaya pasando y reciba. Mira, ahí está la extensión de las manos de ellos. Recibe la pastor José, pastora Zulema, amada decano Lucy Allende. El pueblo está recibiendo la bendición acá también de nuestro apóstol Pablo. Vamos a cantar, Jenny, vamos a cantar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, hermanos, bendiciéndolos. Mire la gente recibiendo la bendición, bendiciéndolos. Acá, ahí está el apóstol Pablo Ortega, bendiciéndolos. Oh, bendiciéndolos. Mire esto, hermano, bendiciéndolos. Los bendijo cuando extendió las manos. En esto se guarda un secreto, pastora Elizabeth. Oh, aleluya. Dios mío, pero qué gloria. Iba Sayama. ¡Ey! Ahí está la extensión de las manos. ¡Wow! ¡Vámonos, Isaac Hernández! ¡Fuímonos a Isaac! Ahí está la extensión de las manos. Y extendió las manos y nos bendijo. En el nombre de Jesús declaramos la bendición temprana, la bendición tardía. Estamos ganando la bendición postrera. Será mayor que la primera. Recibe. Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00953, y así apoya a la telecadena CTNI. La recibo. Ante tu gloria, ante tu gloria. Ante tu gloria. Demonios caen, huye la muerte. Y ya no hay enfermedad. Aquí está. Ante tu Ahí está la bendición. demonios caen, Huye. ya no hay Y ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Wow. Ante tu gloria. Demonios caen, huye la muerte, ya no hay Alguien tiene que dejar esas manos arriba, que hay gloria aquí hoy. Aquí está. Hay una gloria pesada. Hey. Hermano, hoy están los dos ahí. Y saca barabá. No hay enfermedad. Radamés viene más bendición. Aquí está. Viene el doble, me dice Dios. Rada, viene el doble de la bendición sobre ti, sobre tu casa. Raja, basá para bajar a Bajayama. ¡Vamos arriba! Ante tu gloria, demonios caen. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! El cielo aquí está. 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 Señor, te pedimos por nuestra isla Puerto Rico, por cada persona que está en una habitación enferma,
por aquellos que están esperando ser operados, por algún miembro de esta casa que está pasando por alguna dificultad física, emocional. Señor amado, algún tipo de enfermedad que haya tocado su cuerpo. Señor, Puerto Rico necesita sanidad desde su interior, desde sus raíces, en todas las áreas, Señor. Nosotros nos humillamos y pedimos perdón, porque tu palabra dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Aleluya. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Declare sanidad para Puerto Rico, hermano. Sanidad mental, emocional, tantas cosas que están pasando. Necesitamos que el Señor sane esas mentes que están siendo prisioneros de mentiras y sean libres por el poder de la palabra. Espíritu suicida, espíritu de destrucción, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Pueden tomar asiento. Los felicito como siempre, lo mejor para el Señor. Tome asiento. Dios es bueno. Y hay una palabra que pude compartir parte de ella en Panamá, y el Señor me dijo: quiero que la compartas en Puerto Rico. Y llegamos anoche como a las 11 de la noche, gracias a Dios, un vuelo maravilloso. Mi esposo me felicita, ¿verdad? Y me admira, porque él dice que Dios me da fuerza, pero es que las fuerzas que yo tengo no son humanas, y yo las reconozco. Hay gente que de ir de aquí a allá que tienen que acostarse 2 o 3 días. Pero el Señor renueva nuestra fuerza, y yo puedo hablar y testificar del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Y damos gloria y honra. Yo quiero decirle que esa bendición que yo tengo también le pertenece a usted. Usted tiene que vivir en esa palabra. Usted tiene que vivir creyendo esa palabra. Lo primero que usted tiene que sacarle de su vida es el miedo. Ese miedo. Pero usted va a Costco y no le da miedo. A los de aquí no, los de allá. Es más, los que están allá, porque usted está aquí. Va a las tiendas, Plaza Las Américas, y no le da miedo. Hiciste la fila en Macy's, te vi, no guardaste 6 pies. En el supermercado, uno encima de los otros, va a sacar las latas de salchicha. Hermano, no podemos vivir con miedo. Hay que ser prudentes. Pero ir a la casa del Señor, porque tengo miedo. Aquí es que nos tiene que quitar el miedo, porque la Biblia dice que el perfecto amor, ¿qué hace? Y lo que hemos dicho: si usted está enfermo, no se siente bien, usted no venga a la iglesia, usted descanse y véanos, para eso está la televisión. Pero si usted está bien, venga a la casa del Señor. Amén. Gracias a todos los que están. Dense un aplauso, es que yo vivo orgullosa de ustedes. Salmo 92. Salmo 92. Padre, gracias. Y yo vengo a hablarte de una palabra que el Señor me entregó tan poderosa y tan poderosa, que me ha renovado mis fuerzas. De manera que hoy yo le creo a Dios más que nunca. Dice el Salmo 92, verso 12: el justo florecerá como la palmera. Independientemente lo que usted piense, la Biblia dice palmera. Y crecerá como cedro en el Líbano. Plantado, ¿dónde va a crecer? ¿Dónde usted piensa que va a crecer? ¿Dónde va a crecer? Por eso usted está aquí. Usted está llamado a crecer. Usted está llamado a despegarse. Usted está llamado a hacer la diferencia, porque usted está plantado en los atrios de nuestro Dios. Ahí es que tú vas a florecer. Dile que está a tu lado: aquí es que es, aquí es que es, aquí es que es. Gloria a Dios, aleluya. Plantados en los atrios de nuestro Dios. Y dice la Biblia, escucha esto: aún gózate, no voy a señalar a nadie, en la vejez fructificarán. Y dice la Biblia que estarán vigorosos y verdes.
Eso de viejo verde no se lo inventó el diablo. Eso dijo el Señor, que van a estar verdes. O sea que su tronco va a tener fortaleza, la savia que sale del árbol. ¿Cuándo el árbol está muerto? Cuando deja de estar verde y se seca. Pero el que está adherido a la vid, que es Cristo, hermano, estará vigoroso. ¿Y cómo? Ay, aquí poca gente arrebató eso. Estará vigoroso y verde. ¿Para qué? No para que estés de bonito por ahí. No, eso aparte. ¿Para qué? La fortaleza que tú y yo necesitamos es para anunciar, gloria, que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. El pueblo dice: pastora, ¿quién es justo? Bueno, nadie es justo. Por cuenta propia no había uno, ni uno solo justo en la tierra. Ya usted sabe, pues por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso hizo falta uno que viniera a redimirnos del pecado y de la muerte, a rescatarnos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que no era para hacerlo. Aleluya. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros creímos en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, entregando su vida por nosotros, siendo justo. Él fue el mediador entre Dios y nosotros, que éramos injustos, inmerecedores, pecadores, para que fuésemos justificados por la fe. Usted no es justificado por sus méritos. Usted no es justificado por sus obras. Usted es justificado por la fe en Jesucristo. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto hay que validarlo de tal manera que el que usted viene a la iglesia es por agradecimiento. Usted viene a la iglesia porque usted está agradecido de que usted, a través de Cristo, alcanzó lo que no podía alcanzar por sus méritos, ni por su fuerza, ni por sus obras, ni por las velas, ni por los yesos, ni por los santos, ni por los rezos. De ninguna manera usted podía alcanzar lo que a través de Cristo usted se le ha conferido. Es salvación y vida eterna. ¿Cómo es que tomamos tan livianamente esto? No diciéndole al Señor cuán agradecido estamos de que Él haya entregado su vida por los pecadores y por los enemigos. Porque Él no dio la vida por los amigos. Él dio la vida por aquel que asesina, por aquel que adultera, por aquel que ultraja, por aquel que miente, por aquel que no es ante la sociedad alguien respetable, lo menospreciado, lo vil de este mundo. Para Él Cristo vino, aleluya, y entregó su vida para que podamos entender que tenemos acceso, que tenemos entrada, que tenemos posibilidad a través de Jesucristo alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna, a ser bendecidos por Él. Oye, si fuera usted aplaudía. Oh, gloria a Dios, yo siento su presencia. Por eso nadie puede juzgar a nadie. Usted no puede buscarle las faltas a nadie, porque todos tenemos falta, pero el único que no tiene falta se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, todos los méritos por siempre. Y cuando podemos tratar a otros con la misericordia que han sido, nosotros hemos sido tratados, vivimos en paz, vivimos feliz, vivimos agradecidos, vivimos contemplando la hermosura de Dios. Porque nosotros en nuestra naturaleza decimos, ese no se lo merece, pero es que nadie se lo merecía. Pero si cree que Jesús entregó su vida para salvarla de él, hermano, esa es la mayor bendición.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Habiendo establecido claramente quiénes son justos, y no de nombre, porque yo tengo un hombre, mi primer miembro, hermano Justo Sierra. Te bendigo, Justo, siempre oro por ti. Doy gracias a Dios porque creíste. Y es justo de verdad, hermano, un hombre de Dios. Pero nadie se lo merecía, pero ahora el Señor hace referencia, que el salmista hace referencia, de que el justo va a florecer. Va a florecer. Dije que va a florecer. No solamente te salva, te hace justo sin merecerlo, sino que dice que vas a florecer. Aleluya. Así que teniendo claro quién es justo, debemos ser plantados como la palmera, dice. Los árboles de justicia no crecen por sí mismos, sino que son plantados en un suelo no común. Aleluya. Con una semilla especial. Gloria a Dios. Porque es en la casa de Jehová donde vas a florecer. Porque Él es el que te hace crecer y fructificar. Muchas personas no lo entienden, pero muchos no crecen porque se pasan desarraigándose, una inestabilidad que hoy están y mañana no están y esperan frutos. Te tengo noticia, quédate plantado donde Dios te plantó. Como dice la Biblia en el Salmo 1, junto a corriente de agua, aleluya, para que nada ni nadie te arrebate. Dios es tan fiel, es tan claro en su palabra. Pero mire lo que dice Mateo 15:13. Toda planta, ojo, que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Lo que no es de Dios, hermano, se va a desarraigar, no tendrá permanencia. Su crecimiento, vamos a hablar un poquito de la palmera. Existen al menos 2.500 especies de palmeras en el mundo. ¡Wow! Las palmas deben ser plantadas durante el clima cálido. Pueden soportar los veranos ardientes, las malas condiciones del suelo. Ojo, pueden tolerar el frío, pueden tolerar el invierno. Cuando se plantan desde pequeñas requieren mucho cuidado. Por eso usted está en la iglesia, usted tiene mentores, usted tiene maestros, usted tiene pastores. Usted es una plantita que necesita crecer. Hay que echarle agua, vitamina, hay que cuidarla. Hay que sacarle los abrojos y las cositas que se le pegan al lado. Hermano, la iglesia no es otro lugar sino una casa para que usted crezca, se desarrolle, se fortalezca, aprenda a depender de Dios, no de la gente. Porque el día que la gente te falla, tú te vas a querer salir corriendo. Pero aquí tenemos que enseñarte a que tú eches raíces, profundas raíces, y que no importa lo que pase, mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Aquí no creamos gente siguiendo a los hombres. Aquí creamos gente y formamos gente que le sirvan a Cristo, que le crean a Dios, aleluya. Porque nunca serán desilusionados, porque nunca serán decepcionados, porque nunca Él les va a fallar. Nosotros te podemos fallar por nuestra humanidad y no porque lo queramos hacer. Simple y llanamente es porque somos humanos, igual que usted, querido hermano. Pero hay uno, aleluya, que se sentó a la diestra del Padre y ha dicho que todo lo que le pidamos a Él, creyendo Él lo va a hacer, aleluya. No hay límites, no hay nada que evite que Dios cumpla su propósito en mí. Por eso predicaba el domingo pasado en el Salmo 138, en el último verso: Jehová, Jehová, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es el Señor el que lo va a hacer. Aleluya. Siento al Señor, aleluya. No, arrégleme cuando pueda esto un poquito. Siento que tengo un poquito de feedback ahí. Así que se plantan pequeñas, hay semilla, empieza a crecer, necesitan cuidado. Usted necesita un pastor. Usted necesita ser pastoreado. Ahora mismo usted está siendo pastoreado por la palabra.
las oraciones que hacemos, los ayunos que hacemos, el cuidado que buscamos que usted sea fortalecido en el Señor y se desarrolle. Oh, gloria a Dios. Al nacer, escuche bien, cuando se plantan son pequeñas, requieren mucho cuidado, porque necesitan crecer en anchura su tronco hasta alcanzar el grosor de su especie. Al nacer tienen una columna de tejido vivo en el centro de su tronco, protegido por su corteza, en forma de capas que puede ser arrancada, herida, golpeada o cortada. Pero no obstante, yo no sé si usted ha ido a una playa y ve que le ponen un nombre. Las rompen con una cuchilla, le dice P y W, ¿tú sabes? Nadie entendió, qué bueno. Cosita la gente, la fecha en que fue a la playa, qué barbaridad. Marcan, mutilan casi la palma para darle un ejemplo. Pero ¿sabe lo que sucede? Eso no evita ni las heridas, ni las golpeadas, ni las arrancadas de la capa. Evitan que esa palma siga creciendo, porque lo que le hace crecer está la sustancia. Esa vena está dentro de la palmera. Escuche bien, lo que tú tienes y lo que yo tengo, nada exterior puede evitar que tú y yo sigamos creciendo, porque estamos adheridos, aleluya, a Jesucristo. Y aunque tengamos marcas, hayan nombres que nos hayan puesto, nos hayan cortado, de ninguna manera el crecimiento se va a detener, porque va a alcanzar la estatura y el promedio que Dios quiere. El justo florecerá. El justo florecerá. El justo ay, yo no sé a quién yo le... Pero yo no sé si tú estás empezando a sentir cositas en tu cuerpo. Es que estás a punto de florecer. Es que algo viene. Es que se están llegando los frutos a tu vida. Algo va a comenzar a desatarse tan fuerte y tan fuerte, que tú tienes que creer que lo que Dios ha dicho es verdad, que lo que Dios te prometió es veraz, que ninguna palabra va a caer al suelo sin antes venir a cumplimiento. Eso lo tiene que creer un pueblo. Eso lo tienes que creer tú. Eso lo tengo que creer yo. Allá el ñame que crece para abajo y es bueno, pero en la Biblia no hay ejemplo de ñame, porque hay ñamados. Pero el justo florecerá como la palmera. Mi alma alaba a Dios. El justo florecerá como la palmera. Gózate. Si no te gusta la palabra, lo siento, no la voy a sacar de la Biblia. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. El cedro, no tengo tiempo para hablar de cedro, pero el cedro es un árbol milenial. Entre más viejo, hermano, más produce. Así que aunque le corte las capas, aunque la hieran, aunque la golpean, no obstante sigue creciendo. Ojo, sus hojas son verdes y de gran tamaño. Las hojas que nos sirven, ¿sabe lo que pasa? Se caen solitas. ¿Lo sabía usted? Yo tengo un vecino que tiene unas palmas hermosísimas y yo me gozo porque me da sombra a mí. Alaba. Yo no sembré ninguna, él las tiene y yo me gozo. Pero a veces amanece una penque palma seca en el patio. Y mire, es que están haciendo otra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo no me enojo, yo me gozo. Y a ti, cuando se te cae una penca, no estés quejándote. Porque no es asunto de muerte. No es para muerte, es para vida. Cuando se te cae una penca, viene otra. ¡Gloria a Dios! Ay, hay gente que me está entendiendo. Me hago entender para la gloria de Dios. Las hojas que nos sirven se caen solitas. Algunas veces las podan, pero la palma sigue creciendo, alcanzando alturas entre los 14, 20 y 60 metros. Hay otras que crecen más. Tiene una vida más o menos de 200 años. Otras son más, pero básicamente, wow.
El crecimiento del creyente está determinado de dónde está plantado, a quién le sirve, a dónde mira, quién es su Señor y Salvador. Nuestro hombre interior tiene que desarrollarse, aunque el exterior parece que se desgasta. Segunda de Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, aleluya, y se ven las cascaritas, alaba, el interior no obstante se renueva. ¿Cuándo? De día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Diga, la tormenta que veo es temporal, pero la eterna es de paz y de gozo. Aleluya. Gracias, Jesús. Así como las hojas que nos sirven en la palmera se van cayendo o son podadas, nosotros día a día Dios va a ir quitando de nosotros aquello que impide que sigamos hacia adelante, lo que nos sirve, lo que no tiene vida, el pasado que nos acecha, nuestros fracasos, aún los rencores, los temores, el mundo, todo lo que iniquidades, todo eso Dios lo va a ir removiendo, Dios lo va a seguir haciendo. Filipenses 3:13, creyendo a Dios por esa palabra, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Póngame el texto para que los hermanos se iluminen. Pero las pencas se van a caer, lo que no sirve se va a caer, lo que se secó se va a caer. Pero una cosa hago, hay que hacerlo, hay que tener una activación continua, no es quedarse ahí. La vida tiene que verse reflejada en nosotros. Pero una cosa hago, hágalo. Diga el que está a su lado, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Me olvido ciertamente de lo que queda atrás, porque ya lo pasado, y no me interesa. Ya yo lo sufrí y ya yo lo lloré. Y ya todo quedó en el ayer. Y para completar, ya olvidé. Dele un aplauso al Señor. Eso es un profeta el que canta eso. Hay gente que se pasa agajando, sabe todo de viejo, ¿verdad? Y poniéndole al frente. Mira, muchacho, hay gente, hay hermanita aquí, no, en un lugar que yo fui por allá, que el esposo pues, quizá hizo una travesura hace 20 años atrás. 20 años después todavía está la mujer con la misma vaina, con el mismo problema, mira mi hermanita, ya él te pidió perdón, ya se acabó, ya olvida. Haga como dijo mi hermano Tony Croato, que está en el cielo, creo. Olvida y canta. Hay gente que no sabe de lo que estoy hablando porque son de redimido para acá. Pero sabe, uno tiene que esforzarse para olvidar lo que te molesta, para sacar del medio los pensamientos que te hacen tropezar y no te permiten desarrollar. Tienes que sacar esa penca de tu vida, aleluya. Esa penca seca, sácala, que viene una nueva. Vas a crecer, el justo florecerá como la palmera. Aleluya. Olvida ciertamente lo que queda atrás, perdona. El que perdona es liberado más que el que ha sido perdonado. El perdón nos bendice a nosotros. Antes de que te ofendan, ya perdona, ya de una vez. Olvida lo que queda atrás, extiéndete a lo que está delante. Gloria al Señor. Y sigue diciendo el verso 14: prosigo, crecimiento, movimiento. Si estás estancado, mira a ver lo que estás haciendo o lo que dejaste de hacer.
o lo que dejaste de hacer, porque lo que te dio victoria ayer te va a seguir dando victoria hoy. La oración, la palabra, la obediencia, llegar a la casa de Dios. Es que ya yo estoy maduro, yo no tengo, cuidado que no te pongas jojoto. Siempre hay una palabra, siempre hay una enseñanza, siempre hay algo que Dios va a edificar tu vida, que va a fortalecerte, que te va a renovar. ¿Dónde? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerás, aleluya. Por eso dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Haga conmigo, prosigo. Hubo un grupo puertorriqueño que le llamaron La Manía. ¿Se acuerda? Y lo que hacían era hacer así. Y todo el mundo hacía Entonces eso se pega, pero no se le pega que prosigo a la meta. Vamos, prosigo a la meta, prosigo a la meta, prosigo a la... Vamos, que se le pegue. Pastora, pero ¿qué usted cree? Yo vivo en el mundo, yo no estoy en una cápsula. Y Afelo es mi amigo, o sea, de los de La Manía. Y los muchachos todos llegaron a aceptar a Cristo como su Salvador. Así que a ellos se les pegó la manía y a mí la bendición. ¿Cuántos alaban a Dios? Prosigo a la meta, prosigo. Vamos, vamos, vamos. Es que hay gente que quiere la bendición. Ay, hermano, no se le pega nada. Pero gloria a Dios por los que están en Cristo. Los que estamos en Cristo estamos vivos. Tenemos la savia del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos sacude, que nos mueve, que nos hace superar toda crisis. En el nombre de Jesús no tengo temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la iglesia, vamos para adelante, ganando almas, llevando la palabra, repartiendo el mensaje de esperanza a la humanidad. No te quedes estancado. Yo sé que hay Injerto y hay Filipinas. Yo estoy hablando de esa palma, porque esas son más chiquitas que yo, gloria a Dios. Pero dicen que dan unos cocos. O sea que siempre da fruto, santo. Porque hay palmitas y hay palmeras. O sea, hay reales y hay pequeñas. Pero todas dan fruto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que no me mire mal, que aunque sea Filipina yo le doy para adelante. A su nombre. Crecemos como la palmera para dar fruto. Aún en la vejez, dice la Biblia, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Van a dar sus mejores frutos en todo tiempo. Qué hermosa bendición. La palmera es notable por su abundante fruto. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Hay gente que en estos días ha sentido como que lo están limpiando. Como que, ¿qué es esto, pastora? ¿Qué dolor? No, tranquilo, es que viene una bendición más grande. Es que viene algo grande. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más. Viene más. Viene más fruto. Y dice la palabra, Jesús hablando, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Aleluya. Para tú poder fructificar, para tú poder prosperar, para tú poder crecer, tienes que mantenerte en Él, en Cristo. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Como creyente, lo primero que llevamos fruto, el que lleva fruto, Dios lo va a ir podando y limpiando. Aleluya. En esto es glorificado mi Padre, dice la Biblia en Juan 15:8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El discípulo tiene utilidad. Usted no está ahí como un adorno. Sacúdase si se ha puesto como adorno. Usted tiene que estar dando fruto, dando de lo que usted recibe, predicando el evangelio, ganando almas, sanando a los enfermos, dando testimonio, brillando en el lugar donde usted está. Deje de ser egoísta. Esto no es solo que voy a llevarme a la iglesia y eso es todo, no. ¿A cuánta gente le predicaste esta semana? ¿A cuánta gente le diste algún testimonio? Lo llamaste para dejarle saber que no estuviera triste, que no tenga temor. Ay, me dijeron que estoy positivo. No te preocupes porque Cristo llevó tu positividad.
en la cruz del Calvario. Yo puse un post muy, muy bonito por las cepas que están, tantas cepas. Una cepa de aquí, una cepa de allá, una cepa de acá. Pues sepa que Cristo es mi Salvador. Sepa que por sus llagas fuimos nosotros curados. Sepa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sepa que esa cepa, eso no hay quien lo acabe. Dele gloria a Dios. A su nombre. Gracias, Jesús. ¿Para qué nos sirve el desierto? Donde a veces nadie quiere estar. Sin embargo, el desierto será un lugar de crecimiento y es transitorio, no es permanente. Antes de Juan el Bautista iniciar su ministerio, dice que estuvo en lugares desiertos hasta el día que fue manifestado. Después de un desierto hay una manifestación. Después de un desierto viene una manifestación. Algo va a manifestar Dios. Tú no vas a ser el mismo. Tú no vas a ser el mismo. Algo va a manifestarse después del desierto. Alguien tiene que tomar esa palabra y creerlo. Después del desierto, Amaury, algo vas a manifestar. Después del desierto vas a manifestar algo de Dios poderoso. Siento la gloria de Dios, aleluya. ¿Quién hubiera pensado que un hombre que comía langostitas de esas que eran insectos, como grillos en el desierto, allí pude estar, allí vi los lugares donde se paseaba y donde se desarrolló con los helenios? Juan el Bautista, hermano, qué cosa impresionante. De momento se va a la ciudad, pero tiene señales de desierto todavía. Vestía de una manera que todo el mundo sabía que venía, que ese hombre no era de la ciudad. Ese hombre venía del desierto. Hay marcas que todavía vas a tener, pero la gente va a saber que saliste del desierto y estás en el propósito de Dios, en tu llamado divino. Oh, gloria a Dios. Van a haber marcas todavía, pero ya saliste del desierto. Ya saliste del desierto. Ya saliste del desierto. Y cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, dice: voz que clama en el desierto. Oh, la bashanda, la basaya. Dios es fiel, hermano, Dios es fiel. Gracias, Jesús. Dice la Biblia en Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación. El apóstol Pablo, luego de su llamado sobrenatural, tuvo que ir al desierto de Arabia por 3 años. Gálatas 1:17, donde se le reveló la sustancia del evangelio. Aprovecha, abre tus oídos, abre bien tus ojos. Pon tu espíritu dispuesto para ver qué es lo que Dios va a hacer contigo. Oh, aleluya. Y lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer. Ahí mismo, después de pasado 3 años, dice que subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Muchos creyentes vemos el desierto como algo terrible. El desierto es permitido en nuestra vida para Dios revelarnos cosas mayores. El pueblo de Israel que estaba en Egipto pasó por el desierto y no llegó antes porque siempre fueron duros de servir, contumaces, incrédulos. Pero allí vieron una manifestación única. El mar rojo se abrió. El cielo comenzó a manifestar una nube que los cubría de día, una columna de fuego que los dirigía de noche. La peña brotaba agua para saciarlos. Maná todos los días durante el desierto. Maná todos los días los alimentó. O sea, el desierto para Israel no fue una maldición, fue una bendición de conocer al Dios que los había sacado con mano dura de Egipto. Pero muchas veces no queremos esa transición. Queremos pasar de Egipto a la gloria. Te tengo una noticia: el justo florecerá. Y rabashanda, oh gloria, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados. Lo importante no es el clima, es dónde estás plantado. ¿Dónde estás plantado? Estás plantado en la casa de Jehová, lo que significa en su palabra, en el lugar de tu asignación, en el lugar donde Dios te trajo, para que dé fruto aquí. Aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Jesús. El desierto nos prueba. El desierto nos prueba, pero vamos a crecer. Gracias, Jesús. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Quiero terminar, pero permítame enseñar. Y te acordarás de todo el camino por todo lo que te ha traído Jehová tus días, le dijo a Israel, durante 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. My God. Los desiertos vienen para manifestar lo que hay aquí dentro. Wow. Mira lo que dice, lea la Biblia. Para manifestar lo que había en nuestros corazones. Si habíamos de guardar el mandamiento o no. Wow. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque dentro, como la palmera en el desierto tiene que soportar el calor, el frío, viento, sigue en pie y no niega su fruto. Así el creyente, así el cristiano. No sé por lo que estés pasando hoy, pero hay una promesa de florecer. Hay una promesa que la gente va a ver lo que hay en ti. Hay una promesa de algo bueno viene de camino. Hay una promesa que todo lo que estés pasando hoy es transitorio. Hay algo grande que se está desatando. Oh, gloria a Dios. Dios en el desierto siempre tendrá un oasis donde podamos refrescarnos. Aleluya. Éxodo 15, 27 dice, y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon, allí junto a las aguas. Hermano, siempre habrá un lugar donde hay el oasis de Dios para nuestras vidas. Decía yo el otro día y lo comparto ahora, yo sé que hay muchos líderes que están cansados, hay gente que está agotada, hay gente que siente desmayar, y yo me gozaba porque el Señor me revelaba cuando Elías provocó aquello en el Monte Carmelo, aquel gran desafío, y conforme a lo que Dios le dijo, cítalos allí que yo me voy a glorificar. Él lo hizo y dice que él mató a los profetas de los Baales. Imagínense cómo los degolló. Estaría cansado, me imagino que estaba agobiado, pero también quizá algo decepcionado con la gente, porque hay veces que la gente viendo la gloria de Dios se queda como si nada. Ah, sí, ¿y ahora qué? Elías tuvo una amenaza. Le dijo Jezabel, te voy a hacer peor de lo que tú le hiciste a los míos, a mi profeta. Y él huyó y se metió en la cueva. ¿Sabe lo que el Señor mostraba? Que no era por miedo solamente, estaba agotado, estaba cansado, estaba extenuado. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Lo olvidó? ¿Lo desechó? No. Le preguntó, ¿qué haces ahí? Y él le dijo, solo yo he quedado en Israel como profeta. Él dijo, no, tranquilo, mi amor, yo tengo 7,000. Yo tengo ayuda, gente que ora por ti. Yo tengo gente que está clamando por ti. Yo tengo 7,000 que no han doblado las rodillas a los Baales. Pero Dios está reconociendo que Elías está cansado. ¿Y sabe lo que hace? Le da agua del arroyo y envía cuervos con alimentos. Y lo dejaba que durmiera y durmiera y durmiera y durmiera, porque lo que él estaba era cansado, extenuado. Cuando finalmente se alimentó, se nutrió, se hidrató, se fortaleció, le dijo, come y bebe, porque el largo camino te resta. Denle un aplauso al Señor. Pero eso durmió bien, ¿sabe? Aleluya. Los creyentes crecemos como la palmera porque tenemos buen fundamento. Este fundamento nos sostiene. Mateo capítulo 7 dice que el que construye su casa sobre la roca, vienen vientos, vienen lluvias,
vienen ríos, golpean contra aquella casa, pero esa casa no se cae. Esa casa no se cae porque está sobre la roca, tiene un fundamento que es Cristo. Las palmeras son azotadas por los vientos, las tormentas oiga, como que las dobla. Usted ha visto en el huracán, siempre ponen la visión de la palmera, y ella va para allá y ella va para acá y casi que se cae, pero no se parte. Y tú y yo somos como la palmera. A veces los vientos son bien fuertes, pero no nos vamos a partir, no nos vamos a doblar. ¿Sabe por qué? Porque somos como la palmera, plantados en la casa de Jehová. Póngase de pie. Algo grande Dios hará. Dios hará algo grande. Algo está pasando en este lugar hoy, y Dios está bendiciendo al pueblo que nos está viendo. Pastores, aliméntate, come, bebe, nútrete, descansa, porque largo camino nos resta. Hay que seguir llevando la palabra. Iglesia, te comprometo hoy delante del Dios del cielo, que nos ha llamado de las tinieblas a la luz, te ha hecho justo para que tú des fruto, No dejes el mensaje callado, mantente hablando por teléfono, por internet, por donde sea, pero predica que los campos están blancos, listos para la siega. ¿Para qué quieres fortaleza? ¿Para qué quieres salud? ¿Para qué quieres prosperidad si no compartes con otro el mensaje más grande y poderoso que hay? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al hombre, no tomándoles en cuenta su pecado, sino que se entregó por ellos. Y si en esta mañana hay alguna vida que necesita a Jesús, que se encuentra aquí con nosotros, cierre los ojitos, iglesia. Te tienes que ir de este lugar, los que son creyentes, sabiendo que estás plantado, que no importa lo que se levante, Dios te va a dar la victoria. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito hemos sido llamados. Si hay alguna vida en este lugar que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, solo levante su manita. Levante su manita. Pastora, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Si hay alguna vida, Dios bendiga. Allá viene alguien. Qué bueno que están pasando. Si pueden pasar, muchísimo mejor. Bendigo una iglesia entendida en los tiempos. Bendigo este pueblo precioso. Mire, es tiempo de buscar a Dios. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay protección. Fuera de Él no hay nada. Nadie da lo que el Señor da. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y en el año de cumplimiento hemos de ver su gloria. Y usted que está en la casa, por favor, puede llamar 787-730-5880. Dios bendiga las vidas que pasan. ¿Cuánto dan gracias a Dios por estas vidas? Algo vimos durante este tiempo en Panamá. Fue una cosecha de almas preciosa. El COVID no los detuvo en su casa. Vinieron a la iglesia, aceptaban a Cristo. Y yo feliz, porque a eso fue que el Señor nos llamó. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve más. Su gloria está en este lugar. Ven a Cristo. Se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar. Acepta a Jesús. Te llama el Señor. Y me envuelve más. Poder de Dios. El Señor está aquí. En este lugar. Se mueve.
Recuerde que no hay ni uno justo. Algo está Hay gente que pasando. hay gente que dice, no, todavía no, porque tengo que arreglar unas cosas. Es que lo que tú dices que arregla, tú lo dañas. Deja que el Señor sea el que obre. Entrégale tu vida al Señor como estás. Que de lo demás se encarga Él. Nosotros llegamos a los pies del Señor hechos pedazos. Y la especialidad de Dios es reconstruir esos pedazos y hacernos una nueva criatura. Así que no importa cómo estés, el Señor te ama, el Señor te llama. Tenemos estas preciosas 5 vidas en el altar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si hay alguien más, solo le digo a la iglesia poderosa, tenemos 6 vidas en el altar. Manténgase enfocadito. Cierre sus oídos a las mentiras y abra su corazón a la verdad de Cristo. Comience a dar fruto, hermano, a dar fruto, porque el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Hay promesas tan bellas. Dios les bendiga, bienvenida, bienvenidos. Cierren sus ojitos y repitan esta sencilla oración. Te voy a dirigir, pero usted lo va a hacer, la oración, para conectarlos, ¿verdad?, al Señor. Y a partir de este momento, si usted está haciendo esto de todo corazón, usted hoy se convierte en un hijo de Dios legítimo. ¿Sabe lo que es eso? Es una maravilla. Perdonado de todos los pecados y toda carga es quitada. Y si están enfermos, hablamos sanidad para su cuerpo. Cierre sus ojitos. Jesús, te pido perdón por todo lo que he hecho, sobre todo vivir sin ti. Reconozco que entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme. Y declaro que tu sangre me limpia de todo pecado. Me declaro libre, me declaro sano y me declaro salvo en el nombre de Jesús. Amén. Ponga su manita, los diaconisas que están ahí, ponga su manita, los varones pendientes. Padre, en el nombre de Jesús, vengo con todo poder y autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Reprendo todo espíritu de temor, de miedo, toda depresión, toda enfermedad, todo lo que hasta hoy tenía autoridad sobre estas vidas está ilegalmente. A partir de este momento son propiedad de Jesús, son propiedad de Cristo. Ahora reprendemos todo lo que les estorbaba, reprendemos todo lo que les molestaba, Señor, y declaramos tu paz, el shalom tuyo sobre ellos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo le decimos a estas vidas? Pueden ir pasando, que le queremos dar un obsequio y les esperamos este miércoles en la casa del Señor. ¿Es para acá? Ah, pues muy bien. ¿Para el salón? Sí, para allá. Adelante, adelante. Sí, gracias. Muy bien, Fran. Está todo bien. Gloria a Dios. Adelante. Siga aplaudiendo, que esto es una cosa maravillosa. Ellos van a testificar que en medio de la pandemia ellos aceptaron a Cristo. ¡Wow! Ahora, todos los que están enfermos, tranquilo, que no es de COVID, pasen al frente. Los que están enfermos de COVID en la casa, también voy a orar. Todo el que tiene problemas de espalda, riñones, diabetes, presión, corazón, lo que sea, pase. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Algo está pasando. Los cielos están abiertos. Ángeles están cantando y
los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Algo está pasando, los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Algo está pasando, los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Algo, los cielos están abiertos, ángeles están cantando, Santo. y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. Aquí hay libertad. Algo está pasando, los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Aleluya. Sheka baba, shira baba baba, sotariaba, shera bakatarabasaya, irraba, shenda la basaya. Tu poder se perfecciona en mi debilidad, oh Dios. Anda, Está en este lugar. y digo creyendo que por la llaga de Cristo fuiste sano. Recibe salud por esa palabra. Recibe salud por esa palabra. Recibe salud. Cáncer te seca. Los ciegos ven. El cáncer se tiene que secar. Los tumores se secan. Los problemas mentales, cervicales. Ahí está. Alta presión, baja presión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios. La iglesia orando. Ahí está el poder de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Poder de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Eso es. Ahí está la unción de Dios. Créalo. Pendiente, Rubén acá. Irra Bashanda. Abasoka, tía Bashaya. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Está en este lugar. Recibe salud por esa palabra. En el nombre de Jesús. Y me envuelve Acabashanda. En el nombre de Jesús está el poder de Dios, María. Ahí está la unción de Dios. Ahí está la unción de Dios, Raulito. Ahí está la unción de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está. En el nombre de Jesús. Tommy, ponle la mano a Raulito. trayendo sanidad. Shera bakata basaya. Shere beketa lava. Shera mama mansono bokotaya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe salud por esa palabra. Yo veo al Señor sanando. Yo veo al Señor sanando. Hay una unción de sanidad pesada. Sayandayamaso. Recíbelo. Siga adorando, siga adorando. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Ahí está la sanidad, ahí está la sanidad, ahí está la sanidad, ahí está la sanidad.
María ya está sana, ¿sabe, mi amor? Está sana, está sana, está sana. El poder de Dios está sobre ti en este momento fuerte. Hay una unción fuerte sobre ella. Recibe, recibe bendición. Recibe. Ay, andalaba. Ay, el poder de Dios está aquí. El poder, esto no se trata si yo estoy cansado o no lo estoy. Se trata de que te sanó Ricardito, del que me sanó a mí, de que te sana a ti hoy. Hoy, agárralo, agárralo, apropiate. Está en la casa, apropiate en el nombre de Jesús de tu milagro. Apropiense todos los que están enfermos de lo que sea. Reciban su milagro en el nombre de Jesús. Lo que estaba ya no está. Alguien que esté detrás de ella ahora. Eres libre en el nombre de Jesús. Dele el espacio al Espíritu Santo. Si usted se quiere ir allá, usted, pero el Espíritu Santo está obrando. Y no solamente sanidad física de un cuerpo. Hay gente que necesita ser tocado por el Espíritu Santo. Nueva fuerza. Recíbela, 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 recíbela en el nombre de Jesús. Y no tengas temor. Si Dios habló, si Él lo dijo, se cumplirá. Marlandi, al lado de ella, de Digna. Pone la manita en el vientre, Marlandi, allá. Y alguien que está. Poder de Dios sobre ella ahora. Recibe salud, recibe nueva fuerza. Y si viniste porque hay alguien que necesita el milagro, hija, también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hecho está. Diga conmigo, hecho está. Estoy libre, sano, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que va yendo la basada. Los que están a través de la televisión, yo quiero que usted testifique, llame, escriba. Déjenos saber lo que Dios hizo, porque lo hizo. La Biblia dice que un centurión vino a decirle al Señor que su criado estaba gravemente enfermo. Y el Señor se dirigía a su casa, pero el hombre dijo: yo no necesito que tú vayas a mi casa, di la palabra. Aquí se ha dicho la palabra. Micrófono, por favor. Vamos a escuchar. Aquí está el Señor, hermano. Aquí está el Señor. El Señor me muestra a David. ¿Dónde está David? Alguien esta semana va a llegar donde ti, muy enfermo. Y vas a poner tus manos y dice el Señor que el milagro va a ser tan grande que tú te vas a asustar. Porque si algo que te hace a ti compadecerte de la gente es cuando están enfermos. Sientes pasión por eso. Declaro que tus manos serán un instrumento de tal bendición. En el nombre de Jesús. ¿Qué pasó aquí? Dios los bendiga. La semana pasada yo estaba viendo el programa por la televisión. Oiga eso, estaba viendo por la Y televisión. yo estaba padeciendo de un dolor de cabeza que me dolía aquí en esta área. El dolor de cabeza era tan fuerte que tenía que acostarme y no podía trabajar, no podía hacer nada en la casa. Wow. Acostarme, y mi esposa me decía: ayúdame con esto, y realmente no podía. Y mientras usted ponía las manos, ungía a la gente, yo deseé estar aquí. Y yo decía: si yo estuviera allí cogiendo la unción, y de momento sentí un calentón por aquí. Y un calentón, y de momento, de repente, hasta el día de hoy no tengo nada. No tengo dolor de cabeza. ¿Y tú no habías venido a la iglesia? No había venido. Esta es la primera vez. La primera vez que Mira vengo. eso. Mira eso. Su gloria está en este lugar. Su gloria está en este lugar. Tenía que venir para testificarlo.
¿Y qué te pasó a ti hoy? La esposa, ven. Yo tengo un padecimiento de hace años Ujú. de mis piernas. Tenías, Tenía. porque Dios me mostró que te sanó hoy. Amén. El que sanó a él, te sanó a ti, Llevo te sanó a esperando ti. ese milagro muchos años. ¿Qué no podías hacer? ¿Caminar o algo te molestaba? Muy hinchada las piernas, con Déjame mucho ver. dolor. Padre, gracias. Cuidado atrás. Padre, gracias. Porque el mismo que sanó a su esposo, la acaba de sanar a ella. Recibe salud por esa palabra, nueva fuerza. No tengas temor porque eso no va a volver a tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué tú tenías, varón? La espalda. ¿Qué? La asiática. Esa muchacha molesta. Camina para acá, por favor. Wow. Mírame. ¿Habrá algo imposible para Dios? Padre, te doy las gracias. Porque tú siempre escuchas a tu pueblo que clama a ti. Y yo les he dicho que tú llevaste toda enfermedad y que tu voluntad que estemos sanos para servirte. Ahora mismo declaro sano en el nombre de Jesús. No lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. Ahí está el Señor tocando, operando y haciendo que esa pierna y ese dolor que lo estorbaba, Señor amado, lo torturaba, se va en el nombre de Jesús por la llaga de Cristo. Está hecho, está hecho. Ahí está el poder de Dios, ahí está el peso de su gloria, su gloria, su gloria. Su gloria lo toca a él y te toca a ti. Su gloria lo toca a él y te toca a ti. Su gloria lo toca a él y te libera a ti. Su gloria lo está tocando a él y te está tocando a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Poder de Dios. Micrófono. Déjalo ahí que no me lo toquen hasta que Dios termine. ¿Qué pasó, amada bella? No te la quite ahí mismo. Yo llevo más de un mes con dolor de espalda, cogiéndome el cuello hasta la parte baja. Sí. Sí. Y no podía hacer nada, ni caminar, ni sentarme. Muchacha, pero tú has caído ahí de todos lados. ¿Qué es eso? Porque yo le pido al Señor que me dé el Espíritu Santo. ¿Pero ya te lo dio? Sí, yo sé. ¡Oh! Ahí está, se va a mover como nunca se ha movido, porque el Espíritu de Dios está ahí, porque el Espíritu de Dios está ahí, porque el Espíritu de Dios está aquí, porque la unción de Dios liberta, porque la unción de Dios sana, porque la unción de Dios está en este lugar. Ahí está el poder de Dios. Adora la gloria de Dios, adora la gloria de Dios. Usted reclame su milagro, reclame su milagro, reclame. ¡Shekababa! Tu gloria está en este lugar. Para eso vino Jesús. Se mueve Varón, y me envuelve más. trate de hacer lo que no podía hacer. Si no lo puede hacer, no lo puede hacer, pues yo no puedo mentir, ni usted tampoco. Estamos en la presencia del Señor. Pero yo vi algo sobre su vida hoy. ¿Qué usted sintió? ¿Alguien que el micrófono? Sentí como un dolor aquí, un calentón también aquí en esta Un área. calentón. Sí. Sintió el calentón. En ¿Qué usted esta cree que área. cuando viene ese calentón? En la área de la parte de atrás. Camine para allá. ¿Te duele? ¿Te duele? Voltea para acá otra vez. Digo, ¿te duele? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que me siento mucho mejor. Mejor no. Sano, sano, sano. Juan, ponle la mano en la espalda. En el nombre de Jesús, completamente sano. El Señor tuvo que orar 2 veces por uno que estaba ciego. Sano. ¿Qué tú tenías, mi amor? Yo tengo varillas y tornillos en las piernas. Wow.
En las piernas, un accidente en el brazo. Me Wow. paré aquí, pegar las Empezaste a temblar. piernas. Y se me fue todo un momento. Y seguí. Por el ¿Tú no padre. podías hacer eso? No. ¿Y cómo tú caminabas? ¿Con dificultad? Sí. Y ahora, camina a ver. Camina a ver. Ella camina con flow. Te bendigo, sanita hija, en el nombre de Jesús. La gloria es para Dios. Qué bueno verte. Es Nuno. Te amo. Es que está flaquito. Bienvenido a tu casa, mi amor. Te amo, te bendigo, me gozo con tu sanidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cántalo otra vez su gloria. Mira, hermano, esta semana, mañana creo que es día de quién es. Sí, de ese mismo, vamos, pero por la noche hay oración. Gloria a Dios. Preparándonos para qué? Porque el miércoles Melody yo la invité a predicar y voy a estar con ella. El viernes comenzamos cumbre. Va a estar poderoso. Viernes por la noche y sábado en la mañana. Y cerramos el domingo. No se lo pierda. Adquiera los libros. Si usted no ha ofrendado, hágalo. Porque Dios bendice al dador alegre. La obra de Dios tiene que seguir hacia adelante. Los amo, los bendigo. Vayan sanitos. Miren, vaya, si aquí se está moviendo el Espíritu Santo. ¡Aleluya! A su nombre. Vayan en orden. Cuidándose, no se quite la mascarilla. Y el pueblo de Dios dice. Y el domingo es primicia. Traiga su ofrenda de primicia. Se mueve y me envuelve más. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve más. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve más. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve más. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve más. Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00953, y así apoya a la telecadena CTNI. El Movimiento Conciliar de Restauración La Senda Antigua te invita al evento Cumbre, Cobertura 2022, año de cumplimiento, a celebrarse en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, abierto a todo público. En la palabra, la apóstol Wanda Rolón. Nosotros cargamos el poder de Dios que nos permite dar buenas noticias, que nos permite libertar a los cautivos, que nos permite sanar a los enfermos, que nos permite sacar de las cárceles al que está oprimido. Viernes 21 de enero, 7 de la noche. Sábado 22, 8:30 de la mañana. Y el domingo 23, día de primicias desde las 10 de la mañana. Entrada libre de costo. Info 787-730-5880 o alaba.org.